En la clase de hoy daremos el concepto de derivada de una función en un punto, pero previamente repasaremos un concepto que tenéis desde cuarto de secundaria, que es el de tasa de variación media. Suponer que tenéis una función f definida en su dominio y que dentro de ese dominio tomamos un intervalo cerrado a b. Esto nos permite calcular la imagen de cualquier punto comprendido entre a y b, incluidos a y b. Entonces, para representar la gráfica de la función empezamos en el punto a f de a y acabamos en el punto b, f de b. ¿Cuánto varía la variable x en este procedimiento? Pues variará b menos a, es la variación de la variable x, que además siempre será positiva, porque b es mayor que a. Bien, hacemos lo mismo con la variable y. ¿Cuánto varía el valor de la variable y cuando representamos la gráfica de la función en este intervalo? Pues pasa de valer f de a valer f de b. Entonces su variación será f de b menos f de a. Bien, pues si obtenemos la razón entre estas dos cantidades, la tasa de variación media de la función f en el intervalo ab será precisamente ese cociente, f de b menos f de a entre b menos a. Cualquier función que empiece en a f de a y acabe en b f de b tendrá esa tasa de variación media. Por ejemplo, aparte de la función que está dibujada aquí, pues cualquier otra función que se nos ocurra dibujar, no tiene por qué ser siempre creciente, que empiece en a f de a y acabe en b f de b, tendrá esa tasa de variación media. Y en concreto, la recta esta. ¿Qué recta es esta? Si pasa por a f de a y b f de b, es la recta secante a la gráfica de la función en esos dos puntos. Como también recordaréis desde secundaria, la pendiente de esta recta es precisamente la tangente de este ángulo, que es el cociente entre estas dos cantidades. Lo mismo sucedería si en este caso la función es creciente, o sea, f de b es mayor que f de a, el cociente será positivo. ¿Qué pasa si sucede al revés, que f de b fuese menor que f de a? O sea, aquí f de b es menor que f de a, como bien dijimos, b menos a va a ser positivo siempre. Aquí f de b menos f de a ahora es negativo, por lo tanto la tasa de variación media sería negativa. Y observad qué es lo que sucede, que la recta secante en esos dos puntos tiene pendiente negativa, precisamente porque la pendiente de esa recta, una recta decreciente, tiene pendiente negativa. Vale, pues parece que podemos concluir que la tasa de variación media en ese intervalo es la pendiente de la recta secante a la gráfica de la función en los puntos a f de a, b f de b. Entonces, como se bien sirve aquí, es eso. Bien, podríamos intentar calcular la tasa de variación media en un punto concreto. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues coger un intervalo cada vez más pequeño, o sea, ir acercando b a a. Y cuanto más cerca estuviera de a, pues sabríamos lo que sucede en el punto a, con más exactitud. Esto es un concepto que adquirimos nuevo este año, que es el de límite. Por lo tanto, el año pasado no se podía dar el concepto de derivada que vamos a dar a continuación. Se podía dar la variación de la función, la tasa de variación media en un intervalo, pero no en un punto. Bueno, pues precisamente vamos a definir la derivada de una función en un punto x igual a, y se escribe así f' de a, esta es la notación, ponerle así el apóstrofe aquí a la f, como el límite cuando h tiende a 0 de esta cantidad, que así escrita parece que no es una tasa de variación media, pero observar la gráfica de la función. En vez de tomar el intervalo a b, yo puedo tomar el intervalo a más h. Cuando h sea positivo, estará situado a más h a la derecha. Si h es negativo, estará situado a la izquierda, porque acordaros que un límite se puede calcular por ambos lados, cuando h tiende a 0 por la izquierda o por la derecha. Pero si observamos, intentamos hacer lo mismo, ¿cuánto mide el intervalo a más h? Pues vale h. ¿Y cuánto varía la variable y en esta función? Pues variará f de a más h menos f de a. Por lo tanto, este cociente de aquí será la tasa de variación media de la función en el intervalo a más h. Como bien acabamos de ver hace un momento. Tened en cuenta que si h es mayor que 0, tendríamos el intervalo a más h, y si h es menor que 0,
pues tendríamos el intervalo A más H, A, pero es exactamente igual. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es ver qué sucede con este cociente cuando H tiende a 0. Pues hacemos que H tienda a 0. Si H tiende a 0, ¿qué va a pasar con A más H? Lo que pretendíamos antes, estar cada vez más cerca de A. Entonces A más H se acercaría cada vez más a H. Pero es que si A más H se aproxima a A, este punto S, que es uno de los puntos de tangencia, se aproximará al punto T, estará cada vez más cerca. Y entonces, si llegara a acercar, si H llegara a valer 0, el punto S sería el punto T. O sea que no tendríamos una recta secante, tendríamos una recta tangente. Por lo tanto, cuando H tiende a 0, si H tiende a 0, en vez de tener la recta secante en 2 puntos, tendríamos la recta tangente en el punto A, F de A, que es el punto que le llamamos T. ¿Veis? Aquí tenemos la recta tangente. Desde el momento que H valga 0, tendríamos una recta tangente. Entonces, lo que era la tangente del ángulo este sería la pendiente, pasa a ser la tangente de la recta tangente. La tangente del ángulo de la recta tangente, perdón. Entonces, la tangente de B tendría a ser la tangente de A y por lo tanto la pendiente de la recta secante tendría a ser la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, este límite, ¿qué va a ser? El límite cuando H tiende a 0 de esta tasa de variación media. Pues va a ser la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, ya tenemos la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto x igual a. Será la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto A, f de A. Entonces, si somos capaces de calcular este límite, tendremos la pendiente en ese punto A, f de A. Analicemos la definición de derivada y cómo vamos a poder enfocar la resolución, el cálculo de este límite. Si nosotros intentamos resolver este límite directamente, vemos que como h tiende a 0, a más h tenderá a a. Entonces esto tiende a f de a y f de a menos f de a es 0. O sea que el denominador tiende a 0, el numerador. El denominador también tenderá a 0 porque h tiende a 0. Entonces tenemos una indeterminación de tipo 0 partido por 0 que aprendimos a resolver en el tema anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a poder calcular el límite directamente. Tendremos que hacer alguna operación previa para poder resolver esa indeterminación. Bueno, pues vamos a ver un par de ejemplos para entender mucho mejor este concepto. Suponer que tenéis la función inversa, 1 partido por x, y queremos calcular su derivada en el punto x igual a 2. Pues escribimos la definición. La definición de derivada en un punto, pues aquí bastará componer en vez de x2, perdón, en vez de a2, y este es el límite que tenemos que calcular. Calculamos f de 2 más h y f de 2. La imagen mediante f de cualquier número es su inverso. Por lo tanto, la imagen de 2 más h es 1 entre 2 más h y la imagen de 2 es un medio. Como no podemos hacer directamente el límite, repito, porque el límite de esto es un medio y el de esto también, un medio menos un medio es 0 y 0 entre 0 es una indeterminación. Entonces no nos queda más remedio que realizar esta diferencia y a continuación el cociente. Primero restamos y observamos que al restar se nos puede anular aquí en el numerador el 2 con el 2 y este denominador, utilizando la regla del cociente de dos fracciones, pasaría para el denominador del denominador. Y nos quedaría esta expresión. Vale, h tiende a 0 y vemos que estas h son las que nos provocan la indeterminación. Se podrán tachar porque están multiplicando ambas en numerador y denominador. Se pueden tachar si h vale distinto de 0. Y en este caso es correcto porque h tiende a 0 pero no vale 0. Con lo cual, como esta h y esta h están multiplicando, se van a poder tachar la una con la otra y nos queda esta expresión. Una vez eliminada la indeterminación, ya podemos calcular el límite directamente. ¿A qué tiende 2 más h cuando h tiende a 0? Pues a 2. Y 2 por 2, 4. Por lo tanto, este límite valdrá menos un cuarto. Ya tenemos
la derivada de la función 1 partido por x en x igual a 2, ¿vale? Menos un cuarto. Ya está calculada. Hacemos otro ejemplo. Suponer que ahora tenéis la función x cuadrado y queremos calcular la derivada en x igual a menos 3. Ahora ya tenemos un poco la rutina, ya sabemos cómo es. Es poner la definición de derivada en vez de a, menos 3. Y ahora tendremos que calcular las imágenes de menos 3 más h y la imagen de menos 3. La imagen de cualquier número mediante f es elevar al cuadrado. Por lo tanto, tendré que elevar esto al cuadrado y esto al cuadrado. Y ya lo voy a repetir porque es el segundo ejemplo que tal, pero esto no se puede calcular directamente porque esto, cuando h tiende a 0, esto tiende a menos 3, que al cuadrado vale 9, menos 9, 0, y queda 0 partido por 0. Por lo tanto, no queda más remedio que elevar al cuadrado y restar 9. Entonces, si elevamos al cuadrado y restamos 9, vemos que aquí, efectivamente, este 9 se puede ir con este 9 y se simplifica un poco la expresión. Pero sigue habiendo indeterminación, porque al final solo operamos habrá que tachar en algún momento las h que nos provocan el 0 partido por 0. Entonces observamos aquí que el h es factor común a los dos sumandos. Entonces podemos sacar h factor común. Y de esta manera, siguiendo el mismo razonamiento que antes, aquí la h está multiplicando en el numerador y en el denominador. Como h tiende a 0 pero no vale 0, podemos tachar las h's. ¿Y qué nos queda? Este límite, el límite de menos 6 más h. El límite de menos 6 más h cuando h tiende a 0 será menos 6. Pues ya tenemos resuelta el cálculo de esta derivada. La derivada de la función x cuadrado en menos 3 será menos 6. Bueno, mejor ya estáis pensando que si cada vez que quiero calcular una derivada en un punto tengo que hacer calculando un límite, pues se va a hacer bastante complicado o por lo menos pues, bastante tedioso. Por lo tanto, habrá que buscar la manera de que, dada una función, poder calcular una única vez para un valor concreto su derivada y a partir de ahí pues tendremos lo que se llama la función derivada y será mucho más fácil calcular la derivada de una función en un punto. Pero eso será lo que veamos en la próxima clase. Muchas gracias.